Seré de los lectores. Me parece muy bien. Gracias, Pedro. Recibimos a Francisco Dos Reis. ¿Dije bien el apellido? Dos Reis, sí. Presidente de la Central de Entidades de Empresarias Nacionales. Ustedes están pidiendo nada menos que una ley de emergencia. ¿Puede explicarla? No puedo explicarla una ley. Una ley es el armado de un conjunto de propuestas que tienen que ver con lo que esté derivando la crisis en la que le instaló el neoliberalismo en esta última etapa, que es brutal. Yo vengo de mi empresa en este momento. Vi la facturación del mes y dije, ¿cuánto tengo para respirar? ¿Cuánto oxígeno me queda? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Entonces me planteo, y nos planteamos, porque venimos reuniéndonos permanentemente, discutiendo permanentemente, ¿cuál sería realmente la emergencia PYME más importante de todo? Es bueno reflexionar en conjunto. La recuperación del salario, porque eso tiene varias aristas. Lo otro es lo anecdótico, es decir, bueno, los créditos más baratos, postergar el pago de los impuestos, flexibilizar algunas leyes, una serie de conjuntos de factores que concurren a un enfermo que está en estado crítico. Pero si uno tiene que plantearse un interrogante serio, tiene que decir, hay una caída brutal de la demanda, que a veces una cosa son las estadísticas y otra cosa es tocarla con la mano. Yo vivo en el conurbano, nací en el conurbano, me crié en el conurbano y tengo una interpretación de la realidad mucho más compleja de la que a veces veo, de la que a veces me manifiestan, y me doy cuenta que los índices de pobreza, la caída de la actividad, es tan brutal que uno va a un comercio, yo hago los mandados a mi casa, mi vecina está enferma, y hablo con todo el mundo y me doy cuenta que hay una situación terrible. Entonces las pymes, que también son comerciantes minoristas, en los barrios, están pasando una etapa tremenda, tremenda. Yo no me imaginé nunca que en 10 meses se podía destruir tanto. Dentro de poco el gobierno intentará ufanarse de una inflación que haya bajado 20 puntos, posiblemente, por la tremenda inactividad. Pero cuando eso ocurra, habrán caído tantas cabezas desde el punto de vista económico que me parece que no será el tema cuánto cayó la inflación, sino todo lo que ha dejado en el camino. ¿Qué hicieron para que caiga la inflación? Si es que quisieron, porque esto es ideológico, digamos. Los neoliberales tienen una ideología determinada, generar una masa crítica de desocupados, que es el ejército de reserva, puja para entrar, entonces los trabajadores bajan las expectativas y logran achicar el salario. Ese es el objetivo que tienen. Esto es de manual. Claro, eso es, funciona así. Este es el Padrino 3, Menem, de la Rúa y esto. Es una continuidad de 3 películas que ya vimos y cuando baje la inflación, y se ufanen de haber bajado la inflación, habrán bajado los índices de dignidad humana enormemente, porque acá en Argentina hay un tema que hay que discutir seriamente. La pobreza no es un problema de los pobres, es un problema de la sociedad en su conjunto. O sea, todos nos tenemos que hacer cargo de la pobreza. Por eso cuando hablan de la inversión, yo lo quiero, porque a veces no lo escucho, la inversión no es nada más que tecnología ni maquinarias, es seres humanos que manejarán tecnología y maquinarias. Si no consumen, no van a la escuela, no tienen una vida digna, es una inversión relativa, pierde objetividad. El ser humano es el objetivo fundamental, inclusive desde el punto de los intereses capitalistas. Ustedes le piden al Congreso una ley. Sí. ¿Los han atendido, los han escuchado? ¿Tiene esperanza? Tenemos esperanza, nos escuchan, hay dudas, yo veo que está todo como detenido, veo a la CGT que todavía no avanzó lo suficiente. Convengamos algo, las tarifas las paró la gente en la calle. No hubo organizaciones superestructurales que pararon las tarifas y dijeron, hagamos esto. Fue la sociedad que dijo, no, esto es mucho. Yo no cobro en dólares, yo cobro en pesos. ¿Por qué me cobran la tarifa en dólares? Entonces nosotros tenemos expectativa de que se dé un cambio importante en la psicología social de la clase dirigente, me incluyo, para ver si podemos cristalizar la unidad entre el movimiento obrero y las pymes, que eso es un criterio que tiene así históricamente, que tiene a PYME, que también hizo una frase, yo fui presidente de APYME muchos años y sin haber leído nada podría afirmarlo porque sé qué gente está en APYME. Entonces digo, para terminar, tenemos que discutir varias variables. La ley de emergencia es un disparador sobre variables de la economía, pero no es el factor determinante. El factor determinante es un cambio de modelo
económico, porque este es un modelo que inclusive está en crisis en el mundo y aparte ya nadie se plantea el libre comercio, la apertura y todas estas cosas está en discusión. Es una crisis mundial de envergadura, ¿no? Si no fuera poco pedir, tendría que haber una ley de emergencia PYME ocupacional para frenar el deterioro ocupacional. ¿Cómo hacemos para contener a la masa de trabajadores que tenemos, que aparte conviven con nosotros todos los días, y hay que ir al fondo de la fábrica y decirle, te tenés que ir a tu casa sabiendo que es un amigo, que tenemos una relación? ¿Y cómo se sufre con eso? Porque cuando hablamos de pymes, es gente que se conoce, que se tutea, que sabe de su vida. Es como a veces prácticamente decirle a un amigo que lo va a dejar sin trabajo. Es un amigo. Yo se invitaría a un periodista que vaya y le pregunta a los trabajadores cuál es la relación entre nosotros y ellos, y se darían cuenta que nadie diría, él es el patrón, el dueño. Francisco, muchas gracias. No, al contrario, es un placer enorme. La tanda y ya venimos.